Destino velado. Capítulo 5. Una advertencia a Davos Seaworth. Piedra Dragón. A pesar de los temores del maestre Crescent, Stannis finalmente había despertado hacía 3 días. Aún desconocían la causa del incendio. El caballero Garra se había vuelto sumamente paranoico y las defensas de la fortaleza se habían reforzado al máximo. Ni siquiera una rata podía entrar sin el conocimiento del maestro de armas. Peor aún, el señor de Rocadragón sufría un dolor intenso y su garganta solo emitía toses roncas y jadeos dolorosos. Y así, seguía atrapado allí, sin poder marcharse desde hacía casi una luna. Había poco que hacer en la fortaleza. El caballero Cebolla nunca había sido aficionado al entrenamiento con armas, sobre todo en su vejez y con los dedos que le faltaban. Así que pasaba la mayor parte del tiempo deambulando sin rumbo, y visitó el septo local por primera vez en años. Davos no era un hombre particularmente piadoso, pero 1 o 2 oraciones no venían mal en momentos como este. Sin embargo, solo podía pasar un tiempo limitado en el septo antes de cansarse. Incluso entonces, la espera sin rumbo habría sido casi insoportable de no ser por la insistencia de la pequeña Lady Shireen en que aprendiera a leer. La hija de Stannis seguía siendo la niña dulce y gentil que él recordaba, pero se había vuelto aún más triste. Sus ojos casi siempre estaban enrojecidos, y él sabía que probablemente lloraba hasta quedarse dormida todas las noches. Aún así, mostraba una férrea resistencia, y una vez que Shireen se proponía algo, nada podía detenerla. Por eso, cuando decidió que el viejo contrabandista necesitaba aprender a leer, él no pudo evitar ceder ante su insistencia. La mente de Davos divagaba hacia sus hijos. Los 7 dioses se habían dignado a bendecirlo con 7 hijos sanos, y no pudo evitar preguntarse si le habrían dado alguna señal. Pero, por desgracia, no era un septón y ni siquiera podía empezar a comprender la voluntad de los dioses. Dale ya era lo suficientemente mayor como para valerse por sí mismo, pero sus otros hijos eran jóvenes e impacientes, capaces de hacer alguna tontería sin su supervisión después de tanto tiempo. Especialmente Allard, que era impulsivo y tenía una marcada tendencia a buscar problemas donde no los había. Con suerte, su hijo mayor los mantendría a raya. Justo cuando contemplaba la lúgubre puesta de sol, disfrutando de la brisa y del olor a sal, azufre y fuego que emanaba del muro occidental, un guardia gordo se abalanzó sobre él. Davos lo reconoció como Dain, el hijo del carnicero del pueblo, conocido por su afición a la carne de cerdo salada y a las mollejas recién horneadas, y por su físico, que lo demostraba. Lord Baratheon nos ha convocado, jadeó el hombre mientras intentaba recuperar el aliento. Gracias a los 7, parecía que Stannis se había recuperado. Iré enseguida, aseguró el antiguo contrabandista con un breve asentimiento y se dirigió a la torre del tambor de piedra. Con suerte, una vez que su señor feudal se haya recuperado, Davos podrá marcharse para volver a darle una buena paliza a Allard, regresar con su bella Marja y ver a sus 2 hijos menores. Para cuando subió la interminable escalera y llegó a los aposentos del señor, el caballero Cebolla estaba sin aliento. Dios mío, él había nacido para el mar, no para trepar como una ardilla. Al menos su fortaleza no era más que una pequeña torre de 4 pisos con una muralla de 4 metros de altura, pero suficiente para mantener alejados a bandidos y piratas. Los 2 imponentes guardias que custodiaban los aposentos de Stannis le hicieron un gesto con la cabeza y le abrieron la puerta. La habitación olía intensamente a hierbas y cataplasmas. Era una estancia casi vacía, sin adornos ni lujos más allá de lo estrictamente necesario. El señor de Rocadragón yacía inmóvil en la cama, con la mayor parte de su cuerpo, salvo el rostro, completamente cubierto por vendas empapadas de un tono verdoso. Davos se acercó rápidamente a la cama y se sentó en la silla que tenía cerca. Stannis se removió inquieto y giró la cabeza para mirarlo con sus ojos azul oscuro. Ser Davos, necesito consejo, dijo el Baratheon con voz sibilante y dolorosa antes de empezar a toser con fuerza. Con mucho gusto le daría mi consejo, mi señor, dijo, inclinando ligeramente la cabeza, pero no soy más que un antiguo contrabandista y sé poco de los juegos y aflicciones de la nobleza. Ser ardió el maestre Crescent, podrían ofrecerle un consejo mucho mejor que el mío. He escuchado sus consejos, y ahora escucharé los tuyos. Le sobrevino otro ataque de tos húmeda y enfermiza. Tardó unos instantes dolorosos en calmarse. Crescent dice que mis pulmones están dañados sin remedio. El antiguo contrabandista se estremeció al oír la noticia. Stannis siempre había sido un hombre de voluntad férrea y convicción, imperturbable incluso después de pasar casi un año de hambre en Bastión de Tormentas.
Recordaba al joven Lord, dolorosamente delgado, cuyos ojos eran como dos fragmentos de zafiro oscuros y sin pulir, intactos a pesar de las adversidades. ¿Cuánto tiempo? El maestre dice que me quedan poco más de medio año si me quedo aquí, dijo Davos con un jadeo enfermizo que le hizo estremecerse. El azufre y el fuego de Dragonmont son malos para mis pulmones dañados, dice. Como si no llevara aquí 16 años. Pasaré el resto de mis días postrado en la cama, muriendo lenta y dolorosamente. Tengo las piernas tan quemadas que el más mínimo movimiento es tan agonizante como caminar descalzo sobre acero afilado, ni hablar de caminar. Cresen se sorprendió de que hubiera sobrevivido, ya que las probabilidades estaban a favor del forastero. ¿No se puede hacer nada? Preguntó Davos con esperanza. ¿No se puede hacer nada? Repitió el señor, jadeando dolorosamente. ¿Qué? No se puede tener una doble negación, explicó Stannis con voz ronca, para incomprensión del contrabandista. Un ceño fruncido se dibujó en su rostro y un suspiro de dolor escapó de sus labios resecos. Olvídalo. Si me mudo, puedo extender ese medio año, pero ¿por cuánto tiempo? Cresen no me lo dice, dijo tras otro ataque de tos, doloroso pero afortunadamente breve. ¿En quién puedo confiar cuando los Lannister intentan deshacerse de mí? Mi maestro de armas y mi maestre afirman que el incendio fue un accidente, que ningún forastero entró en la fortaleza ese día, pero yo sé la verdad. Jon Arryn, el segundo hombre más protegido de los 7 reinos, se creía a salvo, y sin embargo lo asesinaron con facilidad. Mi esposa ha perecido y mi hija casi muere en mi fortaleza. ¿Crees que Lord Tywin Lannister está detrás del incendio y de la muerte de la mano del rey? No, no él, sino sus hijos. El viejo león se contenta con sentarse en su roca dorada y gobernar sus colinas, pero el duende, el matarreyes y la ramera están. Otro ataque de tos húmeda interrumpió las palabras de Stannis, y su rostro se contrajo de dolor. Tras unos dolorosos latidos, el lord, postrado en cama, finalmente se calmó. ¿Por qué no acudir a su gracia con esto? No tengo pruebas, graznó Stannis con amargura. Incluso si las tuviera, las desestimarían, y me volverían a despreciar si lograra salir con vida de desembarco del rey. Haga lo que haga, no le basta. La única familia que le importa a mi hermano, el rey, es Eddard Stark. De alguna manera, el señor de Invernalia es más hermano para Robert de lo que yo jamás fui. Incluso ahora, se dirige hasta el norte para nombrarlo mano del rey en lugar de pedírmelo a mí. No, Robert y su hermano del norte pueden encargarse de los Lannister por su cuenta. Davos jamás había visto resquebrajarse así la férrea compostura de su señor. El rostro de Stannis se había enrojecido y jadeaba con dificultad. El caballero Cebolla comprendió por fin que el descontento señor de Rocadragón era solo un humano y que también podía ser llevado al límite. ¿Qué haréis entonces, mi señor? Debo preparar a mi hija para cuando muera, no sea que las serpientes y los leones la devoren, espetó. Ella será la señora de Rocadragón después de mí, pero medio año no es suficiente. Yo, sé que no soy querido entre los señores. ¿En cuál de mis vasallos crees que podría confiar para protegernos a mi hija y a mí contra el oro de los Lannister? Davos se frotó la barbilla pensativo. Lord Montfort Valerion, mi señor, afirmó con seguridad. ¿Por qué? Es un hombre orgulloso de una antigua casa, y el castillo Driftmark es fácilmente defendible. Los Lannister mataron a la tía de Lord Montfort en el saqueo, y él jamás lo olvidará. Su gracia ha reprimido con firmeza a todos los antiguos leales a los dragones, y por último, pero no menos importante, usted salvó la vida de su hijo ilegítimo durante la rebelión Greyjoy. Robb Stark el entrenamiento simplemente le ayudaba a distraerse de todas las penas y de lo que estaba mal. Un día, le faltaban 2 hermanos, y aunque su madre redujo un poco sus visitas al septo, centró su atención en Rickon, quien empezaba a impacientarse con tantos mimos. Por desgracia, se negaba obstinadamente a escuchar a nadie y estaba pegada a su hermano menor todo el tiempo. Al principio, a Rickon le encantaba, pero pronto se cansó, se volvió rebelde y a menudo intentaba escaparse, para disgusto de su madre. Rodrigo le había enseñado a usar una espada a 2 manos hacía mucho tiempo, pero él prefería una espada larga, así que estaba fuera de práctica. Tras casi 2 semanas de entrenamiento intenso, su cuerpo había recordado el ejercicio anterior y sus movimientos ya no eran bruscos ni torpes. Pero la espada a 2 manos sin filo era mucho más pesada de lo que Robb estaba acostumbrado, y se cansaba más rápido que antes. Sus pulmones ardían y clamaban por más aire mientras obligaba a su cuerpo exhausto a seguir intercambiando golpes con el enérgico Jory Castle.
Mientras que Rob ya había luchado contra 5 guardias uno tras otro, el capitán de la guardia estaba descansado, ya que solo había entrenado con un solo hombre hasta el momento. Incluso con su última luna concentrada en el patio, el heredero de Invernalia difícilmente podía vencer a Jory una vez de cada 5 combates, y eso sí tenía suerte. El capitán era más alto, más fuerte, más experimentado y más hábil que Rob. Sintió como sus movimientos se volvían cada vez más lentos, y unos instantes después, su gran espada fue apartada de un golpe, y la punta roma de la hoja de Jory quedó a la altura de su gorguera. Me rindo, gruñó Rob con cansancio y una mueca. Has aguantado más que la última vez, dijo el capitán con los ojos brillantes, mientras guardaba su espada. Aún así, me siguen dando una paliza. Cualquier mejora es importante, señaló Jory. Si sigues así, pronto muy pocos podrán igualarte en Invernalia. Rob no pudo evitar sonreír. Al principio, pasar casi todo el tiempo en el patio era solo para desahogar su ira. La rabia se le escapaba rápidamente, pues un espadachín furioso era más fácil de vencer. En cambio, había canalizado todo su fervor en una persistencia inquebrantable, y ahora, incluso con una espada a 2 manos, podía vencer a algunos de los guardias que lo habían derrotado antes. Por desgracia, Jon se había ido, desaparecido, quién sabe dónde, y no tenía a nadie de su edad digno contra quien poner a prueba su habilidad. Theon era 3 años mayor que él, pero Rob lo había derrotado incluso antes, y mucho menos ahora. No es que el heredero de las Islas de Hierro entrenara demasiado. Incluso ahora, estaba en Ciudad Invernal, visitando a Ross. Quizás con una espada larga tendría más posibilidades, murmuró Rob, mirando la cara de autosuficiencia de Jory. Dentro de unos años, dijo el capitán con una risita afable. ¿Aún no has visto sangre en la batalla, Lord Rob? Hay una gran diferencia entre un hombre que ha luchado y matado por su vida y uno que no. Asintió distraídamente, devolvió su espada a 2 manos sin filo al armero y se giró para observar a su padre entrenar con Rodrik mientras comenzaba a frotarse el cuerpo dolorido. En lugar de una espada a 2 manos, su padre prefería la espada y la daga, y poco a poco iba minando las defensas del caballero. Finalmente, Rodrik se expuso demasiado, y su padre logró sujetar la espada de su oponente a un lado con su daga y le golpeó el hombro, derribando al caballero mayor al suelo. Eddard Stark ayudó a su refunfuñón maestro de armas a levantarse, le apretó el hombro y se volvió hacia el más veterano de los guardias. El siguiente oponente resultó ser Alice Mollen, y Rob se dirigió con paso pesado hacia la pensión tras ordenar a uno de los sirvientes que le trajera ropa limpia para cambiarse. Era hora de disfrutar de unos preciosos momentos de descanso para su cuerpo dolorido en las aguas termales antes de que su padre terminara su propio entrenamiento y lo molestara pidiéndole más lecciones de caballero. Rob entró en el bosque de los dioses por la pequeña puerta de madera junto a la casa de huéspedes y fue recibido por el agradable aroma a pino y roble. La frondosa vegetación ocultaba el sol y, en el suelo, las raíces retorcidas y las piedras estaban cubiertas de musgo, rodeando la tierra compacta. También se percibía una ligera bruma que provenía de las aguas termales. El heredero de Invernalia se detuvo unos instantes para admirar la serena vista y caminó con paso pesado hacia las aguas que murmullaban suavemente justo debajo del muro cubierto de musgo. Pequeños arroyos brotaban de las 3 aguas termales y se unían antes de cruzar el bosque de los dioses y desembocar en el foso del castillo. Con un gemido, se deshizo rápidamente de su ropa sobre una gran piedra cercana y entró en la poza humeante de la izquierda. El agua burbujeante le llegaba justo por debajo de las costillas, y Rob tardó unos instantes en encontrar un lado menos profundo donde sentarse, de modo que solo su cabeza quedara fuera del agua. El dolor muscular se transformó en una agradable y reconfortante calidez, y dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras cerraba los ojos al oír el trino de un petirrojo en un elmo cercano. Su mente divagaba lentamente sobre la última media luna. Eddard Stark rara vez visitaba el patio para entrenar, pues solía estar ocupado con sus deberes señoriales y pasaba el tiempo en el salón o cabalgando para resolver disputas. Pero esto cambió hace 15 días, poco después de la desaparición de Jon. Su padre también dejó de lado algunas de sus obligaciones menores y dedicó tiempo suficiente a darle a Rob clases particulares todos los días en lugar de 2 veces por semana. El canto melódico del pájaro me resultaba muy relajante. Rob. Una voz lo despertó sobresaltado y casi saltó del agua. Al otro lado de la piscina, apenas velado por el vapor, estaba sentado su padre, con la cabeza y los hombros fuera del agua, el pelo brillante por la humedad. Dios mío, ni siquiera había oído a nadie acercarse.
Hola, padre, dijo Rob con un tono de voz algo más calmado. El canto del pájaro había desaparecido, y el único sonido que se oía era el suave burbujeo del agua caliente. ¿Has dormido bien la siesta?, preguntó Eddard Stark con una sonrisa cómplice. Había desaparecido el semblante preocupado que solía mostrar. Sí, confirmó con un suspiro. ¿Es hora de nuestras lecciones? Enseguida, murmuró su padre mientras estiraba los brazos. Notó algunas cicatrices antiguas en el hombro y los antebrazos. Pero si estás listo, tal vez podamos empezar aquí. Rob apenas pudo contener un gemido. No le importaba cumplir con su deber, ya fuera entrenar o estudiar. Pero ya casi no tenía tiempo libre, y cuando lograba encontrar 1 o 2 horas, estaba demasiado cansado para hacer mucho. Por desgracia, ser el heredero de la casa Stark distaba mucho de ser divertido. ¿En el bosque de los dioses? Nadie dijo que las clases deban impartirse en una habitación polvorienta, rió entre dientes Eddard Stark. De hecho, me gusta más estar aquí. De acuerdo, pero antes tengo algunas preguntas, padre, dijo Rob, asintiendo con la cabeza. No te lo he preguntado hasta ahora, pero siento que necesito saberlo. ¿Por qué me hacen entrenar solo con una espada a 2 manos? ¿Por qué las lecciones son tan intensas y detalladas? Tras medio minuto de silencio, el señor de Invernalia suspiró profundamente, y sus ojos grises reflejaban cansancio. Por un instante, la figura inquebrantable de aquel hombre se transformó en la de un padre cansado y agotado, pero un momento después, su mirada se endureció como 2 piedras. Rob no pudo evitar notar que la barba canosa lo hacía parecer mucho mayor de sus 34 años. Ya eres mayor de edad, Rob, comenzó lentamente. Cuando yo tenía tu edad, esperaba convertirme en maestro de armas en algún lugar y tal vez enamorarme y casarme con una hermosa doncella de alta cuna. Pero tú amas a mamá. Sí, la quiero mucho, confirmó su padre con una leve risita. ¿Cómo no voy a querer a una mujer que me dio 5 hijos fuertes? Pero no siempre fue así. Iba a ser la esposa de tu tío Brandon. Por desgracia, estalló la rebelión. No estaba preparado para ser el señor de Invernalia, y mucho menos un marido. Nunca hablé con tu madre antes de casarnos, y entramos en el lecho nupcial como extraños. Últimamente, siento que no te he preparado lo suficiente para convertirte en el próximo señor de Invernalia. Eres un padre fuerte y robusto, no me convertiré en señor hasta que probablemente veas crecer a tus nietos. Yo también lo esperaba, murmuró Eddard Stark con una leve risa. Pero el destino a menudo nos vuelve tontos a los mejores. Si me pasa algo, quiero que estés preparado. A pesar del agua caliente que lo rodeaba, Rob sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Se trata de la visita del rey? ¿No eran amigos? Una corona puede cambiar a un hombre, pero basta ya, la voz de su padre se tornó severa. Te contaré más sobre el sur cuando terminemos con los señores del norte. Pero primero, en cuanto a por qué te hago entrenar con una espada a 2 manos, la razón es simple. Durante años aprendí a luchar con una espada larga y una daga, y cuando llegó el momento de empuñar hielo, me resultó demasiado engorroso. Como habrás notado, solo uso nuestra espada ancestral con fines ceremoniales y no como arma de guerra, como estaba previsto. ¿No es hice demasiado grande y pesado para ser utilizado en batalla? El acero valirio pesa fácilmente la mitad que el metal común, así que, aunque hielo no es ligero, no es inutilizable. Las espadas forjadas en los fuegos del feudo franco tienen un filo extraordinariamente afilado que nunca se desafila, por lo que un espadachín hábil y fuerte puede atravesar a hombres comunes como un carnicero a cerdos. Se decía que tu abuelo, Rickard Stark, cortaba acero, hueso y madera sin esfuerzo con hielo en la mano durante la Guerra de los 9 Reyes. Partió en 2 a uno de los líderes de la banda de los 9 con un solo golpe de su espada. Escudo, armadura y hueso fueron atravesados limpiamente. Puede que yo no sea capaz de blandir hielo en batalla, pero tú sí. ¿Responde eso a tus preguntas? Sí, confirmó Rob. La idea de usar la espada ancestral de su casa despertó algo primitivo en su interior. También te dejaré que te encargues de algunos de mis deberes señoriales bajo mi supervisión y guía a partir de ahora, añadió Eddard Stark pensativo antes de salpicarse la cara con un puñado de agua caliente. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, comencemos con la lección. Dime cómo manejarías a los señores del norte durante una campaña militar, especialmente a los señores Umber, Bolton y Karstark. El heredero de Invernalia se levantó de su asiento con interés. Últimamente, sus lecciones eran muy distintas a las habituales sobre guerra, deberes y derechos señoriales.
Ahora se centraban en un análisis detallado de los señores del norte, sus fortalezas, sus casas y su relación con los Stark durante los últimos 20 años. Pero esta era la primera vez que su padre le preguntaba cómo trataría con determinados vasallos del norte en la guerra. Karstark es severo pero leal, comenzó con cautela, intentando descifrar algo del rostro ahora impasible de su padre. Por desgracia, fue en vano. Robb envidió la expresión impasible de Eddard Stark, que no revelaba nada. Cumplirá cualquier tarea que le asigne con facilidad. El gran Jon es orgulloso y fiero, aunque será difícil tratar con él a menos que me gane su respeto. ¿Pero cómo lo haré? Dímelo tú, respondió el señor de Invernalia con voz firme, y su mirada se tornó penetrante, haciendo que Robb se sintiera aún más vulnerable de lo que ya estaba. Debería mostrarme firme e inquebrantable, dijo Robb finalmente tras un minuto de silencio reflexivo. O impresionarlo con mi destreza marcial. Pero dudo que pueda hacer algo destacable contra el gigante de Lasteart. En efecto, asintió su padre. No puedes mostrar debilidad si deseas liderar el norte. Pero una vez que te ganes el respeto de Lord Umber, será tu vasallo más leal. Lo que dijiste sobre Karstark es cierto, pero Ricard también es un hombre muy vengativo. Perdió a un hermano en el septo pétreo a manos de un miembro de la casa Cressey, y más tarde, en el Tridente, dedicó todos sus esfuerzos a dar caza a cualquiera que llevara el emblema de los Cressey. Si mal no recuerdo, todavía no se han recuperado de aquella masacre. Puedes asignarle los cargos que quieras, pero si muere uno de los suyos, intentará vengarse a toda costa. ¿Y qué hay de Roose Bolton y el resto de los señores? Robb tragó saliva mientras asimilaba aquello. Los demás no son especialmente difíciles de liderar. Pero no estoy seguro de cómo manejar a Roose Bolton, admitió finalmente. El señor de Fuerte Terror es bastante fácil de manejar desde una posición de fuerza, pero en un Bolton nunca se puede confiar, explicó lentamente su padre. Roose, en particular, es despiadado y astuto, y no dudaría en apuñalarte por la espalda si eso le resultara beneficioso a él y a su casa. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo lo manejarías durante una guerra? Robb hizo una pausa, recordando la mala historia entre los Reyes del Invierno y los Reyes Rojos. Si los Bolton son una espina clavada en nuestro costado, ¿por qué la casa Stark no los derrotó cuando se rebelaron 2 veces? No es algo que esté escrito en los libros de historia, o Luwin lo sabría, reconoció Eddard Stark con un suspiro. Le hice una pregunta similar a mi padre cuando era niño, antes de irme a vivir al nido de águilas. La primera vez, los Bolton lograron culpar a los rebeldes Greystark y tuvieron una excusa legítima para sublevarse. Un hijo de Bolton fue asesinado en tierras Stark, y los Reyes del Invierno se negaron a dar explicaciones o compensación, o al menos eso cuenta la historia. De alguna manera, lograron incitar a los Greystark a iniciar una rebelión. Recuerda, hijo mío, el hombre desollado siempre es astuto. La segunda vez que se rebelaron fue cuando el norte fue atacado simultáneamente por los hombres del hierro y una alianza de caudillos ándalos. El rey Arlon Stark derrotó a sus enemigos, solo para regresar a casa y encontrarla incendiada por Lord Royce Bolton. Fuerte Terror era demasiado difícil de tomar, y el invierno pronto se cerniría sobre ellos. Su padre respiró hondo y continuó. Si la casa Stark hubiera asaltado la fortaleza, robusta y bien defendida, las pérdidas habrían sido lo suficientemente grandes como para debilitar considerablemente su posición como reyes. El astuto señor desollado creyó que la nieve derretiría al ejército y la determinación de Arlon, pero se equivocó. 2 años después, cuando sus provisiones empezaron a escasear, los Bolton finalmente sintieron miedo y se rindieron con la condición de que su hijo menor, el nieto de 3 años del señor desollado, se salvara de la muerte. El rey del norte aceptó a regañadientes, pues el invierno era demasiado crudo y su ejército pronto estaba al borde de la derrota. Ahora bien, volvamos al tema que nos ocupa. En ese momento, Robb finalmente se sintió incómodo después de haber estado tanto tiempo en el agua caliente. Dios mío, tenía la piel arrugada. Salió con cuidado de la piscina, tomó una toalla gris para secarse y rápidamente se puso la ropa limpia que los sirvientes habían dejado cerca. Yo evitaría darle a Bolton cualquier mando importante sobre las tropas, dijo Robb con vacilación mientras se ajustaba el cinturón de cuero. Un puesto de honor, no demasiado importante y que no pueda rechazar, sería perfecto. Sobre todo, uno con mucho peligro y poca gloria, para ir diezmando las fuerzas de Bolton y, si tengo suerte, morirá a manos del enemigo o será capturado.
Su padre asintió con aprobación y emergió de las aguas burbujeantes, dejando al descubierto un cuerpo esbelto pero fuerte, marcado por las cicatrices, lo que le recordó a Robb que su padre había participado en muchas batallas. Tenía una ancha cicatriz de espada en el costado y algunas más pequeñas en la espalda y sobre el ombligo. Eddard Stark nunca había sido gordo, pero el ligero aumento de peso que había comenzado a aparecer en los últimos años había desaparecido por completo. Es un buen plan, reconoció Eddard Stark, pero su rostro se tornó mortalmente serio y su voz grave. Pero debes recordar que Invernalia es lo más importante para la casa Stark. Mientras permanezca en pie, la casa Stark se mantendrá fuerte. Con 500 hombres, puedes repeler a 10.000. Con 2.000, puedes detener a 500.000. Si tienes que ir al sur a librar una guerra, asegúrate de dejar una guarnición amplia y a una persona de confianza al mando. Despliega las fuerzas de los señores más rebeldes en las zonas más peligrosas del combate, pero no comprometas tus batallas cediendo los puestos importantes a quienes no están capacitados para ocuparlos. Así los mantendrás honrados y debilitados, preservando la mayor parte de tus propias fuerzas y, al mismo tiempo, dándoles una probada de la batalla. Robb no pudo evitar sentirse perplejo ante las palabras de su padre. Aquello era bastante astuto y diferente a todo lo que le habían enseñado antes. ¿Pero no sería deshonrarse a uno mismo con acciones como esta? No, no hay nada deshonroso en darles a tus vasallos la oportunidad de obtener botín y gloria, fue la respuesta impasible. Parece que te he enseñado mal. Robb, ¿qué es el honor? El heredero de Winterfell se quedó perplejo por un breve instante, y Eddard Stark finalmente terminó de vestirse y se sentó en una piedra limpia cercana. ¿Hacer lo correcto? ¿Verdad según quién? Replicó su padre, y tras medio minuto de incómodo silencio, continuó. Existen muchos tipos de honor, pero el más importante es honrar los propios votos. La palabra de un señor es tan valiosa como una montaña y no debe tomarse a la ligera. Por eso mantuvimos nuestro acuerdo con los Bolton en su segunda y última rebelión, a pesar de la tentación de destruirlos por completo, como habíamos hecho con muchas otras casas sin nombre antes que ellos. Si se incumple, la palabra siempre tendrá menos peso y la gente comenzará a dudar de la capacidad de gobernar a los vasallos. Algunos dirían que la casa Stark no era más que un clan de traidores por rebelarse contra los dragones, pero olvidan que la lealtad es un voto recíproco. La obediencia se otorga solo a cambio de misericordia, justicia y protección, y la casa Stark no recibió ninguna de las dos. Y cuando convoqué a los vasallos a la rebelión, todos mis vasallos me respondieron obedientemente, a pesar de ser un muchacho criado en el valle que pocos habían visto y aún menos recordaban. ¿Sabías que estuve enamorado de otra mujer antes de casarme con tu madre? El heredero de Invernalia se quedó allí atónito, sin saber si había oído bien. Entonces, algo hizo clic. ¿Era la madre de Jon? No, respondió con una negación desoladora. Hay otra historia, una que escucharás pronto si tus estudios progresan adecuadamente. Me había propuesto no hablar de esto, pero tal vez necesites oírla. Se trataba de Azar Ahai, y habíamos acordado casarnos. Pero, Robb se quedó sin palabras en ese momento. Era la primera vez que oía hablar de todo aquello y se sentía muy confundido. Si la mujer en cuestión no era la madre de Jon, ¿acaso su padre tenía una prometida y una amante? Sí, éramos jóvenes, y yo era solo el segundo hijo sin tierras que heredar. A pesar de ser dormienses, los Dayne son una casa respetada con una fuerte ascendencia y tradición de los hombres del puño, que se dice que se remonta a la era del amanecer. Por desgracia, los dioses se ríen de los planes de los hombres, y tu abuelo y tu tío perecieron a manos del rey loco en una vil burla de juicio. Durante la rebelión, nuestras fuerzas eran muy escasas en número, y no podíamos permitirnos que Oster Tully se uniera a la causa realista ni siquiera que se mantuviera neutral, lo que dejaría nuestro flanco occidental y nuestras líneas de suministro completamente desprotegidas. Así que, a pesar de mis promesas de matrimonio a Azar Ahai, cuando el señor de Aguas Dulces exigió renovar el acuerdo matrimonial con nuestras casas, acepté. Y no me arrepiento. Apenas recuerdo cómo era ya la belleza dorniense. Nada bueno le esperaba a la casa Stark si hubiéramos perdido, y ninguno de los dos estaría aquí para tener esta conversación. La casa Stark no es solo nuestra familia, sino cada alma bajo nuestro mando que hemos jurado proteger. El discurso de su padre se interrumpió por un momento en un silencio tenso. Entonces, ¿qué es el honor? Un profundo silencio se apoderó del lugar mientras Robb meditaba su respuesta.
Unos minutos después, unos pasos apresurados anunciaron la llegada de uno de los guardias, Wayne. Mi señor, Ouland Reed está en las puertas, diciendo que viene a verlo. Déjalo entrar. Lo esperaré en el patio en unos minutos, ordenó Eddard Stark al guardia, quien salió corriendo, sabiendo que no debía permanecer en el bosque de los dioses más tiempo del necesario. Su padre volvió a mirar a Robb. Bien, hijo mío, piénsalo bien. No hay necesidad de darme una respuesta apresurada. Supongo que nuestras próximas lecciones tendrán que esperar hasta mañana. Ve a Luwin y repasa la historia reciente de las grandes casas del sur y sus miembros actuales. El señor de Invernalia se dirigió hacia el patio, dejando a Robb Stark solo en el bosque de los dioses, sumido en sus pensamientos. Capítulo 6. Leal, encantador e imprudente. Eddard Stark. Lord Stark, lo saludó su amigo con una sonrisa, y Ned finalmente sintió cierto alivio. Ouland Reed seguía siendo una cabeza más bajo que él y delgado como todos los demás hombres de los pantanos. Una ligera barba incipiente y castaña le cubría la barbilla, y su característica camisa de escamas color bronce asomaba bajo su capa verde oscuro. Soy Ned Ouland. ¿Viniste solo? 5 de mis hombres están en Wintertown, dijo Ouland antes de mirar alrededor del bullicioso patio de entrenamiento de la Guardia Imperial. Se inclinó con cuidado y bajó la voz a un susurro. Recibí tu citación, Ned. ¿Ha ocurrido algo? Winterfell parece estar preparándose para la guerra. Hablaremos en mi sala común, insistió Ned, volviéndose hacia la gran fortaleza. Como de costumbre, sentía los músculos agradablemente cansados después de una buena sesión de entrenamiento. Desde que había retomado los combates con regularidad, se sentía con más energía y la mente más despejada. Antes de cruzar la puerta de madera de hierro, el Cranoglord entregó su tridente negro y 3 cuchillos de bronce a Donis, uno de los 4 centinelas de la entrada de la gran torre del fuego. Unos minutos más tarde, finalmente se encontraron frente a la puerta de roble del solario, custodiada por uno de sus hombres. Barley, quédate vigilando la escalera y no dejes pasar a nadie, ordenó, y el hombre obedeció y se dirigió al final del pasillo. Ned abrió la puerta y entró en la habitación, solo para que el entusiasta Winter atacara sus botas. Abajo, muchacho, ordenó, y el lobo wargo gris se sentó, mirándolo expectante con ojos amarillos mientras su cola plateada y peluda se movía por el suelo con excitación. Apenas había pasado una luna, pero Winter ya le llegaba a las rodillas. Dios mío, Ned, ¿eso es un lobo wargo? Ouland se quedó atónito cuando Ned le arrojó un trozo de carne seca a Winter, quien la devoró de un bocado. Le siguieron un segundo y un tercer trozo, y parecía que el joven lobo wargo ya había tenido suficiente, pues regresó a su lugar favorito sobre la alfombra de Mirish, cerca del hogar. Sí. Pensaba que los lobos wargos habían desaparecido al sur del muro hacía casi 200 años. Ahora somos 6, dijo Ned con un suspiro, recordando el día de la ejecución, y un escalofrío le recorrió la espalda. Tomó una jarra de cerveza negra, llenó 2 jarras sobre el escritorio y le entregó una a Ouland. Necesito urgentemente un consejo, amigo mío. Pregunta lo que quieras, Ned, insistió el hombre del pantano tras dar un sorbo. La casa Reed siempre ha sido leal servidora de los Stark. El señor de Invernalia dio un generoso trago. ¿Le has contado algo a Jon? Preguntó lentamente, y el rostro de su amigo se arrugó momentáneamente con confusión. No he visto al muchacho desde que era un bebé en pañales, y no he salido de Ned desde que terminó la rebelión, respondió Ouland con expresión perpleja. ¿Por qué? Un profundo suspiro escapó de los labios de Ned. Si su amigo no se lo contaba a Jon, solo podía significar una cosa. Se acercó a su silla y se dejó caer mientras el señor de la Guardia de Aguas Grises se sentaba frente a él. Todo empezó con un desertor de la Guardia de la Noche, la historia comenzó a brotar lentamente de su boca. Los desvaríos febriles del viejo desertor, el lobo wargo muerto coneado por un ciervo, los cachorros, la muerte de Bran y el desmayo de Jon junto al árbol corazón. La enfermedad inexplicable y sus posteriores divagaciones aparentemente sin sentido, antes de que su hijo desapareciera de Invernalia y, finalmente, la carta escrita con sangre, que anunciaba toda clase de oscuros presagios. Cuando Ned terminó de contar su historia, suspiró aliviado. Era como si una enorme montaña lo oprimiera sobre sus hombros y ahora desapareciera. Durante un tiempo, no tuvo con quien desahogarse y sintió que el mundo se volvía loco, y él también se hundía en la locura.
Rob no estaba preparado y, tras leer la carta, no se sentía seguro de confiarle sus penas a su esposa, sobre todo porque ella aún estaba de luto. Y aunque confiaba en Roderick y Llewellyn, no podía confiarles la verdad sobre la paternidad de Jon. Miró a Uland, que parecía increíblemente preocupado. Ned, ¿todavía tienes la carta? El señor de Invernalia sacó una pequeña llave de bronce de su cinturón, abrió el cajón inferior, extrajo una caja de madera de hierro y la colocó sobre el escritorio. Con otra llave de su cinturón, la abrió con un clic oxidado y le entregó el rollo de pergamino al señor de los Cranosloy. Los ojos verdes de su amigo recorrieron el pergamino, y un minuto después, con un profundo suspiro, lo guardó de nuevo en la caja de madera de hierro. Ned vaciló un instante. Las palabras escritas con sangre eran demasiado incriminatorias y peligrosas. Pero el impulso de arrojarlo al fuego fue reprimido, y el mensaje regresó bajo llave. Creía que la magia había desaparecido de la tierra, convertida en cosa del pasado, viva solo en los cuentos de antaño, suspiró Ned, aún preocupado. Sin embargo, Llewellyn, con su vínculo de acero valirio, afirma que la hechicería estaba involucrada, e incluso los registros antiguos no le ayudaron a comprender la extraña enfermedad. ¿Crees que Jon ha vivido realmente el futuro, o son solo los desvaríos de un loco febril? La magia puede haberse debilitado, pero nunca se fue del todo, Ned. Puede que ahora no sea más que un recuerdo, pero no hay que subestimarla, comenzó Uland lentamente, con el ceño fruncido por la reflexión. ¿Qué día enfermó Jon? Ned hizo una pausa de unos instantes, tratando de recordar. Segundo día de la tercera luna. Es tal como temía, respondió su amigo, con un semblante aún más preocupado. Ese fue el día en que mi hijo perdió la vista. El joven Jojen se quedó ciego. No, perdió su visión verde, dijo Eddard, pero su amigo continuó rápidamente. Desde que contrajo una fiebre de aguas grises de niño, el cuervo de tres ojos, que nuestros antiguos registros clasifican como visión verde, le concedió sueños o visiones proféticas. Al principio, yo era escéptico, pero luego predijo la muerte de su nodriza a manos de un león lagarto. A la mañana siguiente, ella vagaba por el pantano buscando setas para su guiso de ranas, cuando un león lagarto la arrastró a las turbias aguas. La vista de Jojen era débil y apenas veía nada más allá de lo mundano. El primer día de la tercera luna, soñó con sangre, hielo, oscuridad y muerte, y nada más desde entonces. Su cuerpo, que estaba débil desde la fiebre de aguas grises, finalmente ha comenzado a fortalecerse y sus sueños han cesado. El primer instinto de Eddard Stark fue afirmar que las palabras de su amigo eran una sarta de tonterías, pero Oland Reed no era de mentirosos, y tras la última luna, el propio Ned había visto cosas igual de descabelladas, si no peores. El recuerdo de su mano enguantada ardiendo por el frío antinatural que emanaba de la piel de su hijo aún permanecía fresco en su mente. ¿Un cuervo de tres ojos? ¿Un atisbo del futuro? Creía que eso era solo un viejo cuento infantil. Recordaba vagamente la historia de Daenerys la soñadora y cómo el maestre del nido de águilas simplemente la había descartado como una forma de los Targaryen de encubrir su vergonzoso exilio del dominio. La mayoría de los relatos tienen algo de verdad, explicó el señor de los cráneos con una sonrisa forzada antes de beber de su jarra. El cuervo de tres ojos es uno de los últimos grandes linajes de videntes verdes, aferrándose a la vida en recovecos ocultos por la magia. Sin embargo, no solo los videntes verdes pueden vislumbrar el futuro. Los señores dragón también poseían una habilidad similar, aunque menor. Cuando los hechiceros más poderosos se reúnen, pocas cosas son imposibles. Las maravillas y los horrores del feudo franco eran igualmente grandiosos, y los hijos del bosque lograron, después de todo, destrozar el brazo de Dorne e inundar el cuello con el martillo de las aguas. Dioses, el señor de Invernalia se pasó la mano por el pelo con cansancio. Se suponía que todo esto era solo un cuento para niños. Sí. Jon podría estar teniendo visiones del futuro desde cualquiera de los dos lados de la familia. Tampoco es imposible que realmente haya viajado en el tiempo. Las palabras de Oland se acercaban mucho a sus propias sospechas, pero Ned necesitaba oírlas de boca de otra persona para sentirse menos enfadado. Según una antigua leyenda, 81 videntes verdes se sacrificaron voluntariamente para destruir el brazo de Dorne, así que con magia nunca se sabría. Tú mismo lo dijiste. Jon escapó de Invernalia y se llevó lo que quiso sin dejar rastro, como un ladrón experto o un sicario. Es algo que un chico de 16 años podría planear, y mucho menos llevar a cabo después de media luna postrado en la cama.
Mierda, gruñó Ned antes de vaciar su jarra de un trago, disfrutando de la sensación agridulce que le quemaba la garganta. No tenía sentido seguir dándole vueltas al asunto. ¿Cómo se prepara uno para la larga noche? Jon te dejó la respuesta, añadió Ulan. Las montañas del norte tienen importantes yacimientos de obsidiana, además de escarabajos. Estoy seguro de que también se puede encontrar en otras zonas del norte, incluso cerca de Invernalia, teniendo en cuenta las aguas termales de las que tanto te enorgulleces. El hijo de Lía se niega a revelar su plan, pero parece saber lo que hace. Ned no pudo evitar preocuparse. Pero ya no había nada que pudiera hacer. Incluso si encontraba a Jon y lo obligaba a regresar a Invernalia, su hijo había demostrado ser demasiado escurridizo y probablemente volvería a escapar. Solo podía esperar que Jon lo lograra y regresara a casa. La obsidiana es demasiado frágil para cualquier cosa que no sean puntas de flecha, dagas y puntas de lanza, relató con tono sombrío. Puedo ordenar que la recojan y la trabajen, pero nadie la usaría en lugar del acero común. Hablar abiertamente de muertos vivientes y de la larga noche sería una locura. Sin pruebas, poco se puede hacer al respecto. Aún así, se pueden tomar algunas precauciones, y puedes empezar con tu hermano, propuso su amigo pensativo. El primer guardabosques estaría en una posición mucho mejor para preparar a la guardia desde dentro o conseguir pruebas, sobre todo si sabe lo que se avecina. Pero no me preocupan demasiado los otros. Jon afirma tener su propio plan para lidiar con ellos. Él es solo un Lord Comandante de la Guardia de la Noche, un señor de Invernalia, un rey del norte, un guerrero experimentado y un veterano de innumerables batallas, interrumpió Ulan Reed. Puede que ahora sea un muchacho de 16 años, pero si la mitad de la carta es cierta, no solo sobrevivió, sino que prosperó contra todo pronóstico, con enemigos por doquier. Ten fe en tu sobrino. Aún así, me preocupan más los problemas del sur. La rebelión de los Bolton es algo natural cuando el lobo vargo está débil, pero todo lo demás parece indicar que alguien intentaba empujar a la casa Stark a un conflicto peligroso. El presagio del lobo vargo muerto tampoco augura nada bueno, ya que me cuesta creer que Robert pudiera hacerte daño de alguna manera. Por desgracia, desconozco los entresijos del sur y poco puedo ayudarte con esto. Pero parece que el joven Jon lo expresó bastante bien. No se puede confiar en nadie del sur. Ned se frotó la frente con cansancio. Sus preguntas habían sido respondidas, pero ahora tenía aún más. Sentía como si el mundo se estuviera volviendo loco. Magia, sueños proféticos, los otros y dragones recorriendo la tierra una vez más, mientras los enemigos se congregaban en las sombras contra su casa, haciéndolo sentir como un niño indefenso de nuevo. ¿Podía permitirse ignorar la advertencia de Jon? No. Aunque Eddard aún sentía cierto escepticismo, aquello pintaba un futuro sombrío. Algo no podía quedar impune. Pero al menos ahora tenía una idea de qué hacer. Al menos, podía planificar y prepararse. La casa Stark era antigua y sus raíces eran profundas. No sería fácil derrocarla, sobre todo si él tenía algo que decir al respecto. Escribiré una carta y enviaré jinetes a los clanes y a los Skagosi, ordenándoles que empiecen a buscar y extraer obsidiana para convertirla en dagas y puntas de flecha, decidió finalmente. Ned ya intuía el quebradero de cabeza que supondría lidiar con los pendencieros Skagosi y el inconveniente de que carecieran de cuervos maestres. ¿Pero qué les digo a los señores y a la guardia si me preguntan por qué? Oh, Ned, siempre has sido demasiado honesto para tu propio bien, se lamentó Ulan. No tengo ni idea de cómo has podido engañar a la gente haciéndoles creer que Jon era tuyo durante tanto tiempo. La solución es bastante sencilla. Dirás que recibiste una terrible advertencia sobre un gran peligro de un vidente verde, lo cual se acerca bastante a la verdad. Tu intachable reputación jugará a tu favor, y tus vasallos creerán tu palabra. Nosotros, los del norte, aún recordamos, y la palabra de un Stark vale 3 veces su peso en oro. Además, no es que se equivoque. Las señales están ahí para quienes quieran verlas. Este verano ha sido anormalmente largo, y cada vez más veteranos están desertando de la guardia. Incluso mencionaste al último que hablaba de los fríos. Por los dioses. Ned odiaba mentir, pero a pesar de su aversión a la idea, Oulang le estaba dando un buen consejo. Si mentir podía ayudar a su familia, apretaba los dientes y mentía. Ninguno de sus hijos restantes moriría pronto si él podía evitarlo. Eso aún deja pendiente el problema del sur, suspiró profundamente.
La casa Stark tiene demasiadas alianzas al otro lado del cuello como para mantenerse al margen de los asuntos sureños, incluso si rechazo el puesto de mano del rey. Puede que sea así, pero aún te has aislado del resto de los 7 reinos, Ned, le reprochó su amigo con suavidad. Sigues sin tener ni idea de quiénes son los principales actores ni qué quieren, a pesar de ser el gran señor con más contactos del reino. ¿Acaso sorprende que casi todos esos contactos se volvieran contra la casa Stark? Claramente alguien te utilizó para iniciar una guerra y arrastrar a los Stark al centro del conflicto. Creo que deberías convocar a Lord Wyman o a su heredero para pedirles consejo. La casa Manderly aún mantiene algunas conexiones con el sur para el comercio, si no para otra cosa. El señor Tritón y su heredero son mucho más astutos y sagaces de lo que parecen, y siguen siendo 2 de tus vasallos más leales. Ned reflexionó brevemente sobre la idea antes de darse cuenta de que no tenía inconvenientes. Su amigo tenía razón. No estaba solo en todo esto. La casa Stark contaba con muchos vasallos leales que podían servirle de consejeros. Sin desmerecer a Rodrigo Llewellyn, si bien eran sabios y experimentados, simplemente carecían de la perspectiva de un señor. 2 cabezas piensan mejor que una, y 3 mejor que 2. Por todos los infiernos. Le había costado casi una semana sospechar que alguien conspiraba activamente contra la casa Stark, pero Howland lo había descubierto casi de inmediato. Necesito sus servicios a mi lado en un futuro próximo, Lord Reed, declaró Ned tras un minuto de reflexión. Su amigo le dedicó una amplia sonrisa. Sería un honor, Lord Stark. 9º día de la 4ª luna. Puerto Blanco. Princesa Myrcella Baratheon se estremeció y se ajustó más la capa de terciopelo dorado. De poco servía para protegerla del frío norteño. Ni siquiera los suaves rayos del sol lograban calentarla. Recordaba vagamente el frío y la nieve de su infancia, pero parecía que había pasado muchísimo tiempo. Y se suponía que ahora era verano. El señor de Puerto Blanco era viejo y tan gordo que ella se preguntaba cómo podía siquiera moverse. Era un pequeño milagro que lograra arrodillarse y un misterio cómo se levantaría. Wyman Manderly le recordaba a un barril enorme a punto de reventar. Su grasa se desbordaba de su jubón de terciopelo azul verdoso, y parecía tener no 1, ni 2, sino 4 papadas. Sus hijos parecían ser la viva imagen de su padre en todos los sentidos, aunque un poco menos regordetes, con bigotes de morsa y cabezas calvas que brillaban bajo el sol del mediodía. Las nietas Tritón, sin embargo, no se parecían en nada a su padre ni a su abuelo. Ambas eran delgadas y recatadas, y muy agradables a la vista, incluso con el pelo teñido de un verde chillón. Levántate. La voz de su padre no era tan potente como de costumbre. El viaje por mar parecía afectar a todos los miembros de la familia, excepto a ella y al tío Jaime. Miró a su hermano menor, Joffrey, que estaba inusualmente callado, probablemente porque parecía a punto de vomitar y derramar el desayuno. Dirigió su atención al centro de la plaza justo a tiempo para ver cómo el señor del Puerto Blanco necesitaba la ayuda de 2 fornidos guardias para levantarse de su posición de rodillas. Myrcella no pudo evitar preguntarse si su padre pronto necesitaría ayuda para levantarse él mismo. Si bien no era tan gordo como el señor Tritón, no se quedaba muy atrás. Finalmente, el viento frío comenzó a amainar, y la suave caricia del sol logró calentar su piel sonrojada. A un lado, su madre, bien envuelta en su capa de terciopelo carmesí, le secaba la nariz a Tommen con un pañuelo de seda, mientras Joffrey intentaba reprimir sus escalofríos y parecer varonil, pero fracasaba estrepitosamente. En cambio, parecía un gato enfermo. Le inquietaba lo mucho que el frío afectaba a su grupo, y se suponía que estaban en pleno verano. Myrcella se estremeció al imaginar cómo sería el norte durante el invierno. Un sirviente vestido con una túnica verde mar se acercó rápidamente con una bandeja de pan y sal. Su padre, de porte regio, arrancó un trozo generoso, lo mojó en la sal y lo devoró de un bocado. Su gracia, le he preparado un banquete en Newcastle. La mención de una generosa ración de comida y vino pareció revitalizar a su padre, el rey. Abre el camino, Wyman. Debo disculparme de antemano, su gracia, comenzó Lord Manderly mientras se secaba unas gotas de sudor de la frente con su mano robusta. La escalera del castillo que lleva a Newcastle está llena de escalones y no es apta para una embarcación con ruedas. Pero tengo los mejores caballos para llevarla si lo desea. Va, qué bien se siente pisar tierra firme después de tanto tiempo. Dijo su padre, restándole importancia con entusiasmo. Nos vendría bien estirar las piernas antes del banquete. A su lado, su madre parecía como si acabara de tragarse un limón entero.
Una lástima, pues aquella mueca poco propia de una reina hacía que el rostro, por lo demás bello, de Cersei Lannister pareciera bastante grotesco. Toda la procesión avanzó lentamente por la calle Blanca, y Myrcella tuvo tiempo de sobra para observar a su alrededor. El frío del aire del norte pareció disminuir aún más a medida que avanzaba. La ciudad del norte no estaba nada mal. Desde el puerto interior, las anchas calles empedradas eran rectas y ordenadas, y el olor a pocilga que siempre impregnaba Desembarco del Rey había sido sustituido por un aire limpio, aunque salado. Si bien Puerto Blanco era bullicioso, afortunadamente carecía del estruendo de la ciudad real. Todas las casas estaban construidas con piedra encalada, lo que les confería un aspecto limpio. Ni siquiera Lannisport era tan pulcra y ordenada como esta. La guardia de la ciudad había acordonado las calles. Los hombres vestían sencillos jubones y capas de lana teñidas de verde mar con un tridente de plata estampado en sus sobrevestes. Cada guardia portaba una porra, una daga y un yelmo. «Es precioso», dijo Rosamund con admiración desde su izquierda. Por desgracia, su criada tenía casi la mitad de su edad y apenas le llegaba al codo. A veces, sentía que Myrcella debía cuidar de la niña más joven, y no al revés. No es que le importara. Rosamund era una niña encantadora, y además su prima. A su derecha caminaba el resto de su familia, excepto el tío Tyrion. El más bajito probablemente se había refugiado en el burdel más cercano. La mirada del tío Jaime vagaba perezosamente por las calles, buscando algún peligro. Junto a él, su madre lucía su habitual ceño fruncido. Los ojos de Tommen brillaban mientras contemplaba el paisaje, mientras que Joffrey seguía pálido y abatido. Desde luego, no es tan lúgubre como temía, tarareó su madre mientras miraba a su alrededor. Aunque pequeña, la ciudad es aceptable. Ojalá el resto del norte sea parecido. Quizás una hija de Tritón sea tu doncella, Myrcella. Bah, nos hacen caminar como simples campesinos con este frío. Refunfuñó Joffrey desde un lado, y el color pareció volver finalmente a su pálido rostro. Por desgracia, en cuanto se alejó del vaivén del barco, se recuperó lo suficiente como para volver a quejarse sin cesar, como de costumbre. Nuestro padre, el rey, lo ordenó, replicó Myrcella. Si tuvieras que montar a caballo mientras el mundo aún da vueltas y tiembla por el impacto del barco, podrías caerte. Además, no está mal. Normalmente, solo vemos Roca Casterly, Desembarco del Rey y el Camino Dorado. Ahora, podrás visitar a algunos de los otros vasallos. La poza de la doncella era estupenda, y he oído que las aguas termales de Invernalia rivalizan fácilmente con las de la poza de Jonquil. Somos la familia real. Continuó quejándose su hermano menor. La plebe debería venir a nosotros, no al revés. Dios mío, alguna vez iba a crecer. Tenía 3 años y 10 meses y ya era tan alto como ella. Si todos vinieran a Desembarco del Rey, estaría repleto de gente que no te agrada, replicó Myrcella, y Joffrey frunció el ceño. Además, buena suerte intentando trasladar una fuente termal hasta Desembarco del Rey. Fueron las espadas del norte las que pusieron a padre en el trono, y la casa Stark tiene muy buenas conexiones. Aparte de la amistad entre Lord Stark y nuestro padre, los futuros Lords Tully y Arryn son primos del heredero Stark, y el heredero Greyjoy se está criando en Invernalia. Esta es una oportunidad para que hagas tus propias conexiones y demuestra que te preocupas por tus futuros vasallos, ¿sabes? Muchos reyes hicieron giras reales por algo, Hoff. Su hermano finalmente se calló y su rostro se tornó pensativo. Incluso parecía la mitad de adorable que Tommen ahora, siempre y cuando no abriera la boca. Por alguna razón, Myrcella sintió que los ojos de su madre reflejaban desaprobación, pero la reina permaneció en silencio. La princesa no pudo evitar sentir lástima por la mujer que se había casado con Joffrey. Él era simplemente insoportable. Finalmente, ascendieron la colina y llegaron a la puerta abierta del majestuoso y pálido castillo nuevo. La gran torre del homenaje y el anillo de murallas que la rodeaba estaban hechos de piedra encalada. Las murallas parecían tener más de 12 metros de altura y 4,5 metros de espesor. Al entrar en el patio, Myrcella no pudo evitar estremecerse, pues el sol se ocultaba tras una de las pálidas torres. Sin el cálido abrazo del sol, el frío regresó con fuerza. El heredero de los Manderly y su esposa Wolfield se acercaron a la madre de ella y a Joffrey, ofreciéndose a mostrarles el camino a sus aposentos. En ese momento, sin embargo, toda su atención se centró en Winifred Manderly, de cabello oscuro, quien se acercó a ella y a Rosamund con 2 capas forradas de piel.
Las montañas del norte. Jon Snow parecía que había logrado asesinar a Ramsay con éxito, ya que nadie lo siguió. No le habría importado eliminar a algunos hombres de Bolton, pues estaba muy fuera de forma. Su cuerpo aún se sentía lento y débil. Por otro lado, los hombres de armas solían ser inocentes de los pecados de su señor. También podía salirse con la suya. Aparte de fantasma, que podía esconderse fácilmente, Jon no tenía nada que lo distinguiera como Stark, salvo su apariencia, pero más de la mitad del norte compartía el color de piel de los primeros hombres, similar al suyo. Además, sería bueno evitar romper abiertamente la paz del rey. De todos modos, Fantasma había crecido demasiado para viajar en su pecho. De hecho, ya le llegaba más arriba de las rodillas, y en medio mes sería más grande que los demás perros. La velocidad de Jon disminuyó con la ayuda de los 4 sabuesos de caza. Tardó casi 12 días, en lugar de los 8 previstos inicialmente, en llegar a las tierras de los Lidle, evitando desde lejos todos los pueblos y asentamientos. Eso fue hace 2 días, y desde entonces Jon había estado buscando vidriagón. Por desgracia, solo conocía una veta de obsidiana por la zona, pero desconocía su ubicación exacta. La última vez que la visitó, todo estaba cubierto por un espeso manto blanco de nieve, y fueron los miembros del clan quienes extrajeron la obsidiana y la suministraron a sus tropas. Quizás podría conseguir ayuda fácilmente en el pequeño salón, la sede de los Lidle, pero no quería abusar de su hospitalidad. Aun siendo hijo bastardo de Eddard Stark, sería recibido con los brazos abiertos y recibiría ayuda. La ilegitimidad importaba poco comparada con la sangre y el coraje en las duras montañas del norte. Pero eso no era todo. Jon desconfiaba de su tío, quien había ordenado a sus vasallos que lo devolvieran a Invernalia si lo encontraban. Si bien la necesidad de demostrar su valía al mundo había desaparecido hacía mucho tiempo, aún conservaba un atisbo de orgullo obstinado. Ya había abandonado Invernalia y se había abastecido a gusto en la armería. No hacía falta que anduviera mendigando limosnas a los leales vasallos de los Stark. Incluso si Jon fracasaba, si su tío hacía caso a su advertencia, se podría repeler a los otros si la Guardia de la Noche y el Norte no eran tomados por sorpresa como la última vez. Quizás fue una insensatez lanzarse de cabeza más allá del muro para enfrentarse a los antiguos enemigos, pero, independientemente de los preparativos, sería mucho más sencillo neutralizar el peligro antes de que pudiera aumentar su número. Algo que a la Guardia de la Noche y al Norte les llevaría años. Sencillamente, no estaban preparados ni siquiera para considerar la existencia de los otros, y mucho menos para enfrentarse a ellos o luchar más allá del muro durante los inviernos más crudos. Pero Jon Snow sí lo era. Los otros no eran enemigos tan aterradores una vez que se sabía cómo enfrentarlos. El verdadero problema era la interminable horda de espectros bajo su dominio y el hecho de que, si hacía demasiado frío durante mucho tiempo, la bahía de las focas podría congelarse, permitiéndoles sortear fácilmente el muro y convertir el norte en un campo de batalla aterrador. El éxito o el fracaso de Jon dependería enteramente de él mismo y de su habilidad. La lucha, la muerte y el hielo habían sido sus compañeros durante mucho tiempo. Había aceptado su muerte hacía mucho, incluso antes de morir 2 veces. Un suspiro escapó de sus labios mientras contemplaba el sol. Se desplazaba lentamente hacia el horizonte occidental. El anochecer parecía estar a poco más de 2 horas. El claro actual era demasiado bueno como para dejarlo pasar, y le llevó al menos media hora montar el campamento correctamente. Quizás tendría mejor suerte al día siguiente después de una buena noche de sueño. Jon ató las riendas de Shadow a un árbol cercano al final del pequeño claro y comenzó a montar su tienda. Ghost corrió hacia el pinar cercano en busca de alguna presa. Una vez terminada la tienda, también salió a recoger algunas ramitas secas para su fogata. Red Heine, Elicent y Maude lo siguieron mientras dejaba a Willow vigilando al inquieto Shadow. ¿Verdad que fue una sorpresa? No solo podía meterse en la mente de los antiguos perros de caza de Ramsay casi sin esfuerzo, sino que además podía decir sus nombres. Y, al igual que con Fantasma, sentía como si pudieran adivinar sus intenciones o incluso sus pensamientos en el mismo instante en que estos pasaban por su cabeza. Pero no se iba a quejar. Le facilitaban aún más la caza, y tener 4 compañeros más leales solo le sería de gran ayuda en el futuro. Ahora bien, supongo que no sabes dónde se encontraba exactamente ese yacimiento de vidriagón. Por desgracia, Red Heine no respondió y solo resopló con diversión mientras meneaba su cola peluda. Justo cuando terminaba de recoger un manojo de ramas secas para su fogata, sintió que Ghost tiraba con fuerza de su mente.
Se adentró en la mente de su compañero, solo para encontrarse con una visión aterradora. Una joven pelirroja de ojos grises, vestida con pantalones de cuero y una túnica forrada de piel, se había encaramado en lo alto de un grueso árbol centinela. Se aferraba a una rama gruesa con todas sus fuerzas, mirando con terror a un enorme oso de nieve que mecía sin esfuerzo el gigantesco árbol. Calculó que la monstruosa bestia medía unos 6 metros de altura mientras se erguía sobre sus patas traseras. Por los dioses. Su enorme lomo medía al menos 2 metros de ancho. El árbol crujía con cada empujón y parecía que iba a caerse en cualquier momento. Podía sentir claramente el terror de Fantasma. Jon cortó la conexión y regresó a su propio cuerpo. Un hombre sabio recogería sus cosas y se alejaría lo más posible del monstruoso oso. Un gigante de tamaño descomunal, sacado directamente de los cuentos antiguos, algo que un solo hombre no podría cazar. El bastardo de Invernalia, sin embargo, corrió hacia su caballo, dejando la leña recogida olvidada entre la hierba. Agarró sus lanzas de caza, su arco largo de tejo y su carcaj, y corrió hacia Fantasma mientras preparaba su arco. Elicent, Heine la Roja y Maude corrieron tras él ladrando furiosamente. La chica le recordaba a sus hermanas. Tenía el pelo de Sansa y los ojos de Arya. Incluso si no fuera así, Jon sabía que se arrepentiría si no hacía nada. En su vida anterior, había tenido muchos remordimientos, pero en esta, no tendría ninguno si podía evitarlo. Se abría paso entre los árboles y saltaba sobre piedras y raíces retorcidas mientras ascendía la colina. Jon sentía que la sangre le hervía mientras se esforzaba al máximo. Percibía que los perros de caza se quedaban atrás, incapaces de seguirle el ritmo, pero no podía frenar, pues las posibilidades de que la chica siguiera viva disminuían con cada segundo. El inminente choque entre la vida y la muerte solo hacía que su corazón latiera con fuerza. Una docena de latidos después, finalmente llegó, solo para ver cómo el árbol centinela crujía bajo los esfuerzos del monstruoso oso. Una gran porción de tierra cerca de sus raíces comenzó a elevarse ominosamente mientras el árbol se inclinaba peligrosamente y la niña que estaba arriba lloraba y gritaba pidiendo ayuda. Jon Snow respiró hondo y bramó furioso para llamar la atención del oso mientras preparaba una flecha. Lo consiguió. El monstruo se giró para encararlo y le devolvió el rugido. El sonido aterrador resonó en el aire, haciéndole temblar hasta los huesos. A 4 patas, seguía midiendo casi 2,5 metros de altura, sobresaliendo por encima de Jon. Joder, la bestia era incluso más grande que el jabalí gigante de Borrock. ¿Por qué había algo de ese tamaño al sur del muro? Apenas pudo parpadear mientras el oso de las nieves se abalanzaba sobre él a una velocidad mucho mayor de lo que su tamaño sugería. Apenas logró disparar 2 flechas que no alcanzaron los ojos del gigante y rebotaron inofensivamente en su cabeza cubierta de pelaje blanco, enfureciendo aún más a su enemigo. No podía apuntar bien, pues el oso era demasiado rápido, y ya estaba encima de él antes de que pudiera pestañear. Incluso con sus reflejos relámpago, aún no había logrado agarrar su lanza y apenas consiguió rodar hacia un lado, esquivando por poco la furiosa carga. Se levantó al instante y se giró para encarar a su enemigo, ignorando el dolor punzante de las rocas contra las que golpeó durante su imprudente rodar. Incapaz de detener su impulso, el oso se estrelló contra un pino joven, derribándolo con facilidad, y se giró para mirar a Jon con un par de furiosos ojos marrones. La lanza de caza de Jon finalmente estaba en su brazo. Su corazón latía como un tambor de guerra y podía sentir el peligro en el aire. Sin embargo, se le heló la sangre cuando Fantasma se acercó sigilosamente por detrás de la bestia. Por un instante, se olvidó de su compañero. Por suerte, el oso no lo notó, pues el lobo huargo, como de costumbre, permanecía en silencio y se camuflaba fácilmente con el entorno. Fantasma se escondió pacientemente, aunque Jon le envió un fuerte deseo a través de su conexión para que se mantuviera alejado. Apretó con fuerza su lanza mientras la furiosa bestia se acercaba rápidamente. Respiró hondo, apuntó al ojo y lanzó su primera lanza con todas sus fuerzas. Su puntería fue certera, pero el oso movió la cabeza en el último instante, y la punta de acero rebotó en su frente. Probablemente la punta se dobló antes de dejar una pequeña mancha de sangre que enfureció aún más al oso. Maldijo para sus adentros mientras apretaba su última lanza. Otro lanzamiento lo dejaría sin armas. La sangre de Jon latía con emoción mientras agarraba el asta de fresno y se preparaba. Quizás tendría medio segundo para atravesar el ojo del enorme oso de las nieves antes de que lo atravesara.
Pero 2 latidos antes de que estuviera al alcance de su lanza, el oso comenzó a disminuir la velocidad rápidamente cuando los perros de caza finalmente lo alcanzaron y corrieron hacia él, ladrando sin cesar y proporcionándole un breve momento de distracción. Respiró hondo, pues su enemigo estaba a solo 10 metros. Un solo golpe de su garra titánica bastaría para aplastar hasta el hueso más grueso. La enorme bestia miraba a su alrededor, dudando si atacar a Jon, al lobo algo recién descubierto o a los perros que se acercaban. Para colmo, si se erguía sobre sus patas traseras, su cuello, ojos y boca quedarían demasiado lejos para alcanzarlos con su lanza. Incluso a 4 patas, le costaría clavarle la lanza en los ojos desde abajo. Cada centímetro de su cuerpo estaba tenso al máximo, cada músculo contraído como un resorte. Si su enemigo atacaba a sus compañeros, no podría hacer nada con un arma de acero común contra el espeso pelaje. Antes de que el oso pudiera elegir a quién atacar, Jon decidió actuar mientras la bestia observaba con recelo a Ghost. Dio un gran paso adelante, saltó temerariamente con todas sus fuerzas y gritó, atrayendo de nuevo la atención del oso. Al instante, lo miró y comenzó a erguirse con un gruñido mientras le lanzaba un zarpazo con su enorme pata. Fue rapidísimo, pero Jon reaccionó un instante antes. Su corazón se llenó de alegría y sonrió con ferocidad cuando la punta de acero de la lanza de caza alcanzó el ojo del oso de las nieves.